Mamás y papás en Radio 5 con Paco Arjona. La consciencia de ser madres. Un proceso transformador, un cambio de vida, una oportunidad de crecimiento. Son palabras y expresiones habitualmente vinculadas al concepto de consciencia y maternidad. Pero, ¿qué es una madre consciente? Pues mira, una madre consciente es una mamá que entiende el proceso de la maternidad como un proceso de autoconocimiento y de crecimiento personal, porque sabe que hay una fusión muy importante con sus hijos, hay una conexión muy grande con sus hijos y crece al lado de ellos. Es decir, que empieza a conocer esas partes más profundas de sí misma gracias a ese vínculo y a ese espejo que le ofrecen sus hijos. Y eso le lleva a reconocerse como un ser completo y a poder vivir pues una vida más alineada y más coherente con lo que realmente siempre ha querido ser, pero que quizá antes de ser madre no se había cuestionado nunca. Pues soy Maribel Jiménez Espinosa, conocida en redes como Agua Marina. Y bueno, primero de todo soy mamá, es una gran ocupación, y soy también psicóloga holística y creadora del blog de maternidad y educación consciente de Mi Casa al Mundo. Maribel, ¿cuándo sabe una mujer, una mamá, que es una madre consciente? Pues cuando empiezas a cuestionarte mucho las cosas. Cuando muchas veces el despertar de la maternidad consciente llega cuando estás en un momento de crisis, cuando empiezas a sentir que la maternidad te agobia, que no llegas a todo, que no comprendes o no sabes cómo resolver los conflictos que aparecen con los niños o con el día a día, y empiezas a cuestionarte, ¿no? Y empiezas a decir, pero si ya, ¿cómo lo tengo que hacer, no? He hecho todo lo que tenía que hacer, que quizá pues he ido como siguiendo el mandato social, el mandato familiar, y ahora tendría que estar súper preparada para afrontar esto, y me doy cuenta de que no es así, de que es un caos y que no sé cómo resolverlo. Y cuando empiezas ahí a indagar en ti misma, a indagar qué partes de mí no me estoy viendo, no me estoy dando cuenta, que quizá tendría que poner la mirada, ¿no? y resolverlas, igual ahí puedo empezar a vivir la maternidad y mi vida en general con más armonía. Al final todo comienza de una crisis y de un cuestionamiento que nuestros hijos siempre nos traen, nos hacen ese regalo. Por eso digo que los niños siempre son nuestros maestros, y cuando estás en ese camino de búsqueda interior es que ya eres consciente, porque te estás dando cuenta que eso tiene que ver contigo, con lo que hay dentro de ti. Lo que pasa, Maribel, planteabas unas situaciones que a mí me cuesta pensar que no haya ninguna madre que no haya pasado por ellas. No puedo hablar por todas, porque no conozco a todas, evidentemente, ¿no? Pero por lo que he vivido en mi casa y por lo que he escuchado a muchas mamás, amigas, ese momento de verse superadas por las circunstancias, por decirlo de una manera muy resumida y muy poco concisa, pero creo que todos nos entendemos a lo que nos referimos. Lo que ya no tengo tan claro es que todas hagan ese ejercicio que estás diciendo, decir, oye, pero ¿yo a dónde quiero llegar? Claro, ahí es donde empieza la consciencia, cuando tú empiezas a cuestionarte y empiezas a mirar dentro de ti y no estás mirando fuera, porque muchas veces cuando llegamos a ese agobio, ¿no? A ese estrés, cuando esas situaciones de la vida que nos superan, lo que hacemos siempre es buscar culpables fuera, ¿verdad? Buscamos siempre, pues bueno, todo lo que, las responsabilidades que tenemos que asumir, la falta de tiempo, hay mil cosas a las que vamos culpando, la falta de apoyo, la falta de tribu, pero ¿qué pasa cuando empiezas a mirar dentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti que se dispara de manera automática y a lo mejor pues pierdes los nervios o pierdes el control y no es así como a ti te gustaría hacerlo, ¿verdad? Entonces cuando empiezas a cambiar la mirada hacia adentro, ahí es cuando ya te das cuenta de que eres una madre consciente, claro. Oye, y iniciar ese camino va a llevar a estas madres, a estas mujeres, a ser la mujer que quieren ser, y a estas madres también ser la madre que quieren ser. Claro, ese es el primer camino del crecimiento y del desarrollo personal, ¿no?
Cuando tú empiezas a cuestionarte a ti mismo, a ti misma, empiezas a mirar hacia adentro, empiezas a resolver todas esas heridas emocionales que quizás habían pasado negadas o evitadas en el pasado, pero que ahora tus hijos te destapan, te abren. A veces es que es una puerta abierta a tu interior brutal y empiezas a reconocer eso, empiezas a liberarlo, a comprenderlo. Te das cuenta de que quizá la vida que estás llevando no es alineada con lo que tú realmente sientes dentro, lo que siente tu esencia, como a mí me gusta decir. Entonces te ayuda a tomar las riendas y a ser más libre, porque al ser consciente siempre puedes decidir. Tú te puedes dar cuenta de que yo me siento así, de desbordada, porque me faltan recursos, porque en mi infancia quizá los referentes que he tenido de crianza han sido de un tipo y no me había cuestionado nunca cómo quiero ser, la mamá que quiero ser, ¿no? Y empiezas a hacer ese trabajo interior y eso te da una libertad total para decir, vale, ¿y cómo quiero ser ahora? ¿A dónde quiero llegar? Y cuando empiezas a vivir de esa manera más alineada, es cuando llegan los grandes regalos en la vida, porque ahí es cuando llega la autorrealización, es cuando todo tiene mucho más sentido. Y a través de la autorrealización, la transformación es individual, es personal, pero entiendo que también es exterior hacia el entorno. Absolutamente. Porque, no solo porque todo lo que es adentro es afuera, pero claro, cuando una mamá empieza o una persona empieza a conectar, ¿no?, con su verdadero sentir, con la persona que quiere ser, con lo que quiere hacer, empieza a descubrir lo que ha venido a contribuir al mundo, ¿no? Y empieza a brillar, es que eso tiene un efecto, es exponencial. Y el maravilloso ejemplo y referente que ofrecen a sus hijos, que eso es un regalo inmenso que, ofrece unos beneficios que se recogen exponencialmente, ¿no?, durante los años. Y eso es el gran regalo también de la maternidad consciente. Mamás y papás en Radio 5 con Paco Arjona. Estamos con Maribel Jiménez Espinosa. Ella es psicóloga holística y tiene también en marcha una web de Mi Casa al Mundo. Nos hablabas de esa relación de madres a hijos una vez que las madres ya son conscientes y es que la pregunta, como se suele decir, me la has dejado casi botando, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las situaciones que se van a generar desde el momento en esa relación madre-hijo o hijos? Desde el momento que una mujer es consciente de su situación, es consciente de su maternidad. Pues mira, lo primero, más importante es que los liberas a ellos, porque cuando tú no te haces cargo de lo propio, de que quizá pues hay miedos, ¿no?, dentro de ti, por ejemplo, que los estás traspasando a tus hijos y estás actuando de una manera sobreprotectora, con lo cual pues les quitas oportunidades, ¿no?, de descubrimiento, de logro a tus hijos por esa sobreprotección que viene de unos miedos tuyos internos que nada tienen que ver con tu hijo, ¿verdad? Pues ahí les estás ofreciendo la oportunidad de que ellos sean libres, ¿no?, y puedan ser lo que han venido a ser. Es que todo empieza ahí, porque muchas veces la forma en que de forma automática criamos a nuestros hijos tiene mucho que ver con los patrones que hemos adquirido, pero también con todos esos miedos, con todas esas como estrategias de enfrentamiento emocional que tenemos automáticas y que si no las hacemos conscientes, pues estamos ahí como capturando, ¿no?, a nuestros hijos, condicionándolos y no permitiéndoles ser lo que ellos vienen a ser. Oye, esos miedos, esos automatismos de los que hablas, de alguna manera se han heredado desde la infancia, de lo que se ha podido vivir en la manera en que nos han criado nuestros padres. Sí, viene gran parte de la infancia. Piensa que los 2 primeros septenios de vida, de 0 a 14 años, es la etapa más crítica de la vida. Hay autores como Laura Goodman, por ejemplo, que dicen que es la época más difícil de la vida, la infancia, y ahí es donde adquirimos la base de lo que va a ser nuestra identidad futura. ¿Y cuáles son nuestros referentes? Pues nuestra mamá
y nuestro papá y las personas que nos cuidan, pero sobre todo mamá y papá. Entonces, adquirimos todos los patrones de funcionamiento, los valores, las creencias, la forma de responder ante los conflictos, los miedos que tenía mamá también me los pasa, ¿no? Y se establece como esa base emocional a partir de la cual empezamos a funcionar en el mundo. Y si no hay un trabajo consciente, tú llegas a la edad adulta, te conviertes en madre y empieza a salir todo eso. Y de repente un día te encuentras que estás gritando igual que te gritaba tu madre, pero tú no quieres ser como tu madre, pero lo estás haciendo de forma automática, ¿verdad? Porque ahí hay un bagaje emocional subconsciente al final que queda ahí relegado en la sombra y que si no le pones luz, pues va a estar moviendo los hilos de tu vida. Oye, permíteme una broma, no sé si en ese subconsciente... Y es una broma, insisto, ¿eh? Está esa frase de, claro, si tus amigos se tiran por un puente, ¿tú qué haces? ¿Te tiras por un puente? Que nos han dicho 40 veces y de repente un día dices, Dios mío, estoy volviendo a decir exactamente la misma frase que escuché en mi casa 100 veces y que cuando era niño empecé repudiando y dije, jamás diré esto, y ahí estoy diciéndoselo a mis hijos. Claro que sí, porque es que así funcionamos. O sea que nuestros hijos acabarán diciéndoselo a nuestros nietos. Sí, absolutamente. Pero si eso estuviera alineado, ¿no? Si tu mamá te lo decía porque realmente desde la sabiduría y no desde el miedo, pues es que cambia mucho la cosa, porque lo que te está programando es miedo, ¿entiendes? Y ahí está la clave. Oye, yo me voy a ir un poquito más atrás, porque en algún artículo tuyo, precisamente de tu web, de Mi Casa al Mundo, lo he leído, más atrás en el tiempo, y no me refiero a los años, sino a la situación previa, incluso a la maternidad, y te voy a preguntar si en todo esto tiene también algo que ver las motivaciones personales que pueda tener una mujer para ser madre, y cuáles son las más habituales. Bueno, muchas mujeres llegan a la maternidad como mandato familiar y social, porque es lo que se espera que hagan. Igual que muchas veces seguimos, ¿no?, una historia de vida en la que vamos cumpliendo un rol que se nos ha asignado, ¿no? Todas, pues, tenemos que estudiar, bueno, ya sabes, ¿no?, cómo funciona, sí, cómo está todo. Entonces, muchas veces el deseo de la maternidad no es un deseo interno verdadero, sino que es simplemente lo que se supone que debo hacer en este momento. Ahí, claro, hay mucha distancia entre el sentir de la persona y lo que acontece en su vida, con lo cual, cuanta más distancia haya, más crisis va a haber después cuando esté el bebé 24/7 demandando la atención de mamá y de papá, ¿verdad? Entonces, claro, eso es un tema muy importante y que tiene que ver, pues eso, con la falta de patrones de crianza conscientes y respetuosos. Y luego, es verdad que llega a un punto en el que muchas mujeres sienten ese despertar biológico en el cuerpo, de que sienten que es el momento de ser madres. Pero realmente cuando una madre, digamos que está preparada para poder cumplir con ese deseo, es cuando conoce de verdad todo lo que implica la maternidad, ¿verdad? Cuando sabe que se siente preparada de poder acompañar a otro ser a pesar de todo el bagaje que tiene, pero se va a hacer consciente de ello para poder liberar a ese ser y acompañarlo de una forma respetuosa y amorosa. Pues estamos años luz de eso. Es lo que te iba a decir. Te estaba escuchando y digo, pues me parece que va a ser muy minoritario si tuviéramos que poner un porcentaje a ese número de madres, pero también incluiría ahí a los padres. Yo creo que sí. La naturaleza nos llama, pero nadie nunca nos ha contado, ni muchas veces podíamos imaginar todo lo que iba a conllevar. Que es maravilloso, ojo, pero hay que reconocer que hay momentos que dices, ¿pero dónde me he metido? Sí, es una transformación alucinante, ¿verdad? Pero claro, yo soy optimista y pienso que estas madres y estos padres que ahora están haciendo ese cambio de mirada, que están despertando, que están siendo conscientes, van a criar a hijos muy libres, que van a tener capacidad también de ser conscientes y que esto va a ir cambiando. O sea, yo soy optimista y siento que hay una transformación, se está viendo en las escuelas también, en las diferentes miradas pedagógicas y yo creo que es un poco hacia donde tenemos que ir,
hacia donde el ser pueda ser libre, decidir lo que hace y lo que quiere hacer y si quiere ser madre o no, desde la plena libertad y no desde el condicionamiento, sabiendo lo que implica, claro. Hoy nos acompaña en Mamás y Papás en Radio 5 Todo Noticias Maribel Jiménez Espinosa. Ella es psicóloga holística, tiene también en marcha una web de Mi Casa al Mundo. Estamos hablando de madres conscientes. Y te quería preguntar, Maribel, porque hablando estos últimos minutos contigo, desde luego la maternidad es una oportunidad magnífica, ¿no? Para plantearse de nuevo muchas cosas personales, de pareja, de familia, de todo tu mundo, que desde luego un ser tan pequeñito como es un bebé lo pone todo patas arriba, las cosas como son, y patas arriba no es una expresión negativa ni mucho menos, para nada, pero este proceso de, si me permites la expresión, de reprogramación emocional, ¿hasta dónde puede llegar y hacia dónde nos puede conducir? Es un proceso de transformación total. Realmente, claro, cuando tú empiezas a hacerte cargo de toda la carga y la mochila emocional que tienes dentro, que empieza a salir a través de la vivencia de ser madre, porque es un momento de crisis, ¿no? Vital tan importante, donde la demanda y la exigencia por parte del bebé es tan inmensa que ahí salen todos los recursos, ahí siempre sale la verdad, ¿no? Yo siempre digo que en los momentos de crisis sale la verdad. Y entonces, cuando empiezas a darte cuenta de eso y empiezas un proceso de búsqueda personal y de sanación, porque al final es una sanación, y empiezas a alinearte con el ser, es que ahí llegas al máximo potencial de tu alma, o sea, de lo que tú has venido a hacer aquí y a contribuir en el mundo. Porque muchas veces pasa eso, que como llegamos a la maternidad muy dormidas, muy condicionadas por los mandatos familiares, sociales, muchas veces ni siquiera nos hemos cuestionado nunca qué nos gusta hacer o a qué nos gustaría dedicarnos o a qué. Y es muy habitual que madres que llegan a la maternidad y empiezan a hacer ese despertar y ese proceso de transformación, pues se den cuenta de que lo que realmente les llena y les satisface es otra cosa, y hacen un cambio de rumbo, ¿verdad?, a nivel laboral o a nivel de dónde quieren vivir, en qué entornos quieren vivir para poder crear ese proyecto de vida y de familia. Y puede haber transformaciones en todas las áreas de la vida, sin duda. Así que ahí donde cada una pues sienta que tiene que hacer ese cambio. Oye, yo que sí te voy a apelar un poco a la experiencia y lo que te hayan podido decir muchas madres con las que has trabajado o comunicado, que me contaras para que nos hagamos idea de cómo es de transformadora esta situación, ¿no? ¿Algún caso que hayas conocido? Pues, por ejemplo, una mamá, una familia, mamá, papá, bebé, que viven siempre cerca de la mamá, de la suegra, muy apegados a la suegra, por ejemplo, ¿no? Donde la suegra pues tiene un papel muy protagonista, y esa mamá empieza a hacer ese proceso de despertar y de conciencia, y se da cuenta de que igual pues no quiere vivir allí y se va a vivir a otro sitio, en otro lugar, en otro entorno. Empieza a hacer un proceso de cambio laboral también. Bueno, es que este tipo de historias de transformación son muy habituales, porque es cuando te das cuenta de, vale, pero realmente quién soy y realmente qué es lo que quiero y qué he venido a ofrecer, qué es lo que a mí me llena y me satisface, para poder ser ese modelo digno de ser imitado. Porque al final esa es la motivación siempre que te estira muy fuerte, con ese vínculo de amor tan grande con los hijos, ¿verdad? Es como que, y sabiendo que ellos aprenden por imitación y que sus primeros 14 años tú eres su referente, qué bueno ser un modelo digno de ser imitado, ¿no? Donde tú eres capaz de salir de tu zona de confort, vivir una vida alineada con tu verdadero sentir, con lo que tú sientes, con lo que tú quieres. Y eso lo he visto muchísimas veces. Son historias de transformación total.
Oye, yo te voy a reconocer que muchas de las invitadas que ha habido a lo largo de los años en este programa, ya llevamos 5 años, yo creo, se me puede escapar alguno, ¿eh? Muchas de las invitadas venían precisamente de esto que dices tú, pues a lo mejor de unos ámbitos empresariales o laborales, tienen a su bebé o al segundo, a veces ocurre con el segundo, les ha ocurrido a alguna de ellas, y el cambio es de 180 grados, o sea, no tiene nada que ver, pero es verdad que todas coinciden si es que en el fondo yo siempre quería hacer esto y no lo sabía. Claro. Esa frase la he oído tantas veces, y desde una alegría de tanta satisfacción, que casi la pregunta que me he hecho yo muchas veces y que te lanzo a ti es, ¿hasta dónde deberíamos dar gracias a nuestros hijos por habernos dado ese regalo? Son nuestros maestros, siempre lo digo, nuestros hijos son nuestros maestros y nos dan 1000 vueltas en todo. Son almas muy evolucionadas que han venido a enseñarnos, a ayudarnos a despertar y a alinearnos, o sea, es una bendición, son una bendición. ¿Cómo es de poderosa la fuerza del amor? Mira, nada. El amor, aparte de que una persona sabe lo que es el amor cuando ve a su hijo recién nacido y ves que es un ser que es completamente amor y ahí dices, esto es el amor, porque ese ser representa el amor, ¿verdad? El amor es la fuerza que puede sanarlo todo. Es que es lo que estamos buscando siempre, todo lo que hacemos, para bien y para mal, siempre es por amor. Así que es el todo. ¿Qué te puedo decir?